Hola, hola mis queridos estudiantes, el día de hoy veremos un resumen de cada uno de los contenidos que hemos visto durante todo este proceso. Los contenidos fueron analizados por la profesora María Paz y quien les habla, Leslie Astete. A continuación, aquí aparece una línea de tiempo de los contenidos que hemos visto durante estos meses, que empezamos con múltiplos y factores, seguidos de números primos y compuestos, mínimo como múltiplo, razones y proporciones. Cada uno está con sus fechas en las que se subieron. Por si deseas verlo, están en la página del establecimiento. Tal como vimos en nuestra línea de tiempo, comenzamos con múltiplos y factores, y el objetivo que trabajamos acá fue calcular múltiplos y calcular factores. Comenzaremos explicando los múltiplos. Acá solo deben acordarse de múltiplo igual a multiplicación. Analizaremos el siguiente ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Queremos ver los múltiplos de 2. Como dijimos, hay que relacionarlo con la multiplicación. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y así podemos seguir. Otro dato importante que se debe considerar en los múltiplos es que son infinitos, que no se les olvide. Y acá podemos ver los múltiplos de 3. Y entonces, los múltiplos de un número son infinitos. Se pueden seguir agregando múltiplos sin límites, que es lo más importante. El 0 es múltiplo de todos los números. A continuación veremos los divisores. Solo deben acordarse de algo muy importante. Cuando hablamos de divisores, recuerden de dividir y división exacta. O sea, que la división exacta es cuando el cociente es entero y el residuo es 0, que eso es lo más importante. Y que los divisores de un número serán mayores que 0, pero menores o igual que el mismo número. En este caso, solo debes saber dividir. Y para que lo entiendas mucho mejor, analizaremos dos ejemplos. Uno de ellos es buscar los divisores de 8. Y acá están los supuestos divisores de 8. Vamos a comenzar a dividirlo por 1 y ver cómo nos va. Si yo divido 8 por 1, nos da 8. Significa que es exacto y entonces 1 es divisor de 8. Sigamos con 8 dividido 2, 4, nos da exacto. 8 dividido 3 no nos da exacto. 8 dividido 4 nos da exacto. 8 dividido 5 nos da exacto. 8 dividido 6 no nos da exacto. Y 8 dividido 7 tampoco nos da exacto. Y 8 dividido 1 nos da exacto. ¿Cierto? Entonces, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Fácil, ¿cierto? Sigamos con otro ejemplo. Los divisores de 6. Uno de ellos es 6 dividido 1, 6. 6 dividido 2, 3. Y 6 dividido 3, 2. Pero acá pasa algo muy importante. Cuando tengo dos números que se pueden multiplicar y que su resultado nos da 6, significa que no debo seguir dividiendo por los demás, porque ya voy a saber que no me va a dar exacto. Entonces, lo que sí debo hacer ahora es agregarle o agrupar al 1 con otro número. 1 por cuánto me va a dar 6 y que también me puede dividir el 6 y me dé de manera exacta. En este caso sería 1 por 6. Pero para que lo entiendan mejor y se confirme la información, se van a dividir el resto. Se dieron cuenta que ni por 4 ni por 5 nos da exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendimos hoy?
que el número 1 es divisor de todos los números y que los divisores de un número son los que al dividirlos, nos dan de manera exacta. Ahora veremos los números primos y compuestos. El objetivo que trabajamos acá fue comprender los conceptos de números primos y compuestos. Entonces, ¿qué son los números primos? Son aquellos que tienen dos divisores, el mismo número y la unidad. Y los números compuestos son aquellos que tienen más de 3 divisores. Pero para que lo entiendas mejor, analizaremos la siguiente tabla e iremos identificando cuántos divisores tiene cada uno de ellos y ver si son primos o compuestos. Comenzaremos con el 1. 1, a diferencia de los demás, es el único que tiene un divisor entre todos los números que se pueden dividir. Significa que no es ni primo ni compuesto, o sea, no pertenece a ninguno de los dos. Entonces se va a quedar afuera. Recordemos que los primos tienen 2 divisores y los compuestos tienen 3 o más divisores. Ahora seguiremos analizándolos por el número 2. 2 se puede dividir por 1 y por 2, significa que es primo. Seguimos con el 3. 3 se puede dividir por 1 y por 3, significa que es primo. Seguimos con el 4. El 4 se puede dividir por 1, 2 y 4. Significa que es primo porque tiene 3 divisores. Seguimos con el 5. Se puede dividir por 1 y por 5. Significa que tiene 2 divisores. Por ende es primo. Y así podemos seguir analizándolo y todo va a depender de la cantidad de cada uno de los divisores, lo que me va a decir si es primo o compuesto. Recuérdenlo bien. Los primos tienen 2 divisores y los compuestos 3 o más divisores. El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número de menor valor que es múltiplo de ellos. Para que lo entiendan mejor, analizaremos un ejemplo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Mira, aquí pondré los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 y 30. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Si te das cuenta, el múltiplo común que tiene es 12, pero también tiene el número 24. Pero tal como dice el término, es el mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso sería el 12. En este caso fue muy fácil hacer el ejercicio porque los números son muy pequeños. Pero con números más grandes hay que seguir con un procedimiento que te explicaré a continuación. Cuando queramos calcular el mínimo común múltiplo, es necesario descomponer nuestros números en factores primos. Con los números primos que utilizaremos son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Ahora veremos nuestro primer ejemplo. Tenemos 3 y 4 y me piden que calcule el mínimo común. Por lo tanto, haré una línea al lado derecho y pondré a la derecha los números primos. Luego, analizaré con cuál de ellos lo puedo dividir. En este caso, utilizaré el 2, ya que puedo dividir 4 en 2 y 4 en 2 me da 2. Pero 2 no lo puedo dividir por 3 porque no me da de manera exacta, entonces lo mantengo igual. Veo si puedo seguir utilizando el 2. En este caso sí se puede seguir utilizando y continúo con el 2 y 2 en 2 es 1, pero no puedo dividir el 2 con el 3 y continúa igual. Entonces, ahora veo qué otro número puedo utilizar y continúo con el 3. Y 3 en el 3 es 1. Ahora para calcular el mínimo común, debo multiplicar los números primos que están en el lado derecho, los de color verde. 2 por 2, 4.
Y 4 por 3, 12. Y ahí tenemos el mínimo común múltiplo de 3 y 4. A continuación vamos a estudiar qué es razón. Este concepto se usa, por ejemplo, en las recetas de cocina. Observa las siguientes imágenes. Dice: si quieres preparar un arroz graneado, necesito una taza de arroz por 2 de agua. La razón entre la taza de arroz y las 2 de agua es de 1:2. Es decir, una taza de arroz es a 2 de agua y se puede escribir de 3 formas. En palabra 1:2, separados por 2 puntos, 1 dividido 2, o como una fracción. Entonces, una razón es una comparación de cantidad. Las cantidades las podemos comparar de 3 formas. Una parte con otra parte, una parte con el todo y el todo con una parte. Pero para que lo entiendas mucho mejor, analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos 3 fichas azules y 2 rojas, que nos da un total de 5 fichas. Aplicaremos en este caso lo que vimos anteriormente. Como es una comparación de actividades y la podemos comparar de 3 formas. Una parte por otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón entre las fichas azules y las rojas es de 3:2. O la razón entre las fichas rojas y las azules es de 2:3. Ahora veremos una parte con otra parte. Esta se lee de la siguiente manera: la razón entre las fichas azules y todo, o sea, el total. Las fichas azules con el total, que son 5. Y se lee 3:5. Y la razón entre las fichas rojas y el todo, o sea, el total. 2:5. Y el todo con una parte. En este caso, la razón entre el todo y las fichas azules es de 5:3 y la razón entre el todo y las fichas rojas es de 5:2. Esperando te haya quedado muy clara la explicación anterior, analizaremos el siguiente problema de razón. Dice: en la clase de José hay 11 estudiantes que hacen deporte y 13 estudiantes que están en la orquesta. Y la pregunta es: ¿cuál es la razón entre los estudiantes que hacen deporte y el total de estudiantes del curso? En este caso representaremos a los 11 estudiantes y a los 13 estudiantes en un cuadrito. La información entregada es que hay 11 estudiantes que hacen deporte y 13 que asisten a la orquesta, que nos da un total de 24 estudiantes. ¿Por qué crees tú que es importante saber cuál es el total de estudiantes? Es importante porque la pregunta lo plantea: ¿cuál es la razón entre los estudiantes que hacen deporte y el total de estudiantes del curso? Entonces, la razón entre los estudiantes que hacen deporte y el total de estudiantes del curso es de 11:24 y esta se puede leer de 3 formas. 11
14 es a 24. 11, recuerden que era la de los dos puntitos, 24 y Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si presentas alguna duda de los contenidos vistos, puedes escribirnos a nuestros correos institucionales. Y como estos contenidos son resúmenes de los que ya hemos visto anteriormente, los puedes encontrar en la página del establecimiento.